Bueno, Jime, estamos acá. Primero que todo, agradecerte la buena onda, la disposición, el interés. La verdad es que la Jime, cuando le hablé de esta idea loca de ocupar un espacio de clases para poder conversar de salud mental desde una primera persona, desde una experta por experiencia, se animó al tiro, dijo que sí, lo encontró eh, muy interesante, así que agradecerle que puedas estar con nosotros, Jime, hoy en día. No, Y gracias por la invitación. Muy bacán. bueno, yo creo que partir por lo básico, que nos puedas contar un poquitito algo más de ti, cuántos años tení, qué estás estudiando, un poquitito para que los chiquillos también te conozcan un poquito más. Sí. Primero quería como recalcarles eso que dijo su profe, que me pegó en preguntar en verdad lo que sea. No, no hay nada tema tabú en que tengan que tener cuidado. Para cuando se les ocurra alguna pregunta, no la piensen en verdad. Pregunten nomás. Ya, bueno, me llamo Jimena, tengo 23 años, estoy estudiando medicina en la San Sebastián. Eh, Tuve mi primera crisis de mi trastorno de bipolaridad el 2017 y me diagnosticaron en 2018 y fue un año y algo como de ir probando y de allá para acá. Esa historia es bien conflictiva, fue súper desgastador en realidad y yo tuve harta suerte en realidad porque el diagnóstico de bipolaridad se puede demorar varios años, 5 aprox es como un promedio que se hace. Eh, ¿Qué más de mí? Bueno, empecé a hacer como videos sobre temática de salud mental porque en la cuarentena empecé a ver a amigues que en realidad se estaban sintiendo súper mal y estaban o dejando el tratamiento o sintiendo que no estaba funcionando, entonces estaban muy frustradas. Y hice un video sobre por qué había que seguir con el tratamiento, como basándome un poco en mi caso, que en realidad yo tuve que seguir probando hasta encontrar mi tratamiento ideal, porque de otra forma la otra opción es pasarlo muy mal. Bueno, hice ese video y les gustó y a partir de eso fueron surgiendo otros temas y ahora ya he hecho como, no sé, 10 11 videos de temas distintos y empecé como en esta idea de activismo a través de los videos y de la paginita que hice como en Instagram. Y eso. Sí, bueno, yo no lo había comentado, pero la Jime tiene una página en Instagram que después se las vamos a compartir, está en el flyer. Se ha convertido por una suerte, no sé, como de activista un poco, ¿ya? De divulgadora también de estos temas de primera persona. Jime, quizás un poco preguntarte cómo se suscita, cómo llegas tú a todo este tema de tratamiento, no sé, te derivaron del colegio, por parte de tus papás, Mm. cómo llegas a todo este tema de salud mental y por tu diagnóstico. Yo llegué porque mi primera crisis fue un episodio depresivo bien importante. Y bueno, los episodios depresivos en bipolaridad especialmente, no sé, yo creo que ya saben algo, van empeorando. Uno como que se va a pique en el fondo. Y en mi caso fue súper rápido ese periodo de tiempo en que me fui ya muy al fondo y tuve un intento de suicidio y a partir de eso me hospitalizaron. Y de ahí para adelante fue tratar de buscar diagnóstico y tratamiento y saber qué pasó. Eso. ¿Cómo, bueno, pues una pregunta un poco extraña, pero estaba pensando en qué es lo que ocurría un poco en esos momentos, en esa época, cómo fueron esos momentos para ti. Uf. Eh, Intenso, ¿no? Como que intenso define todo el proceso, pero bueno, mucha angustia, mucha como incertidumbre. Mis crisis son bien intensas en el sentido de preguntar, preguntarme qué hago aquí, o bueno, este sentido como existencial, que uno empieza a dudar de por qué está aquí, si merece la vida, o sea, si merece la pena vivir o no. Como que yo me voy para ese lado de lo depre también, y entonces estaba muy desesperanzada con la vida en general, estaba como en este estado de melancolía y todo ese primer periodo en que en realidad tuve tratamientos que no me estaban curando
estabilizando, sino que estaban un poco manteniéndome como dopada, como se le dice, o sea, tranquila. No se me iba el sentimiento ni los pensamientos que estaba teniendo por la descompensación que había acá. Entonces, fue siempre mucha desesperanza y un poco también a la vez resignación de que tenía que tomarme las pastillas, tenía que ir al psiquiatra, a cualquier psicólogo, y era como una pseudo obligación y no tenía mucha otra opción. No quiero dar por hecho que a lo mejor todos saben respecto al diagnóstico, como si logran entenderlo. Entonces, si nos pudierais contar, Jimmy, un poquitito, bueno, que en tus palabras un poco sobre el diagnóstico, para que quizás los demás puedan tener como una idea más allá como de que lo pudieran googlear, por ejemplo, que lo pudieran buscar en un libro, sino que es un poco Sí. de tu experiencia también con el diagnóstico. Sí, a ver, el TAB, trastorno afectivo bipolar, es una, bueno, enfermedad de trastorno que tiene predisposición, o sea, se puede dar por predisposición genética, que es así como yo seguramente lo adquirí, porque mi abuelo era bipolar. Está este estigma de que los bipolares, ¿cómo se llama? Tienen una personalidad indecisa, errática, qué sé yo, pero en realidad de lo que se trata la enfermedad es que hay distintos tipos de episodios que se desarrollan por periodos de semanas y el espacio-tiempo también entre estos episodios es bastante grande en comparación a lo que dice el estigma. O sea, por ejemplo, yo soy tipo 2, que significa que yo tiendo más a lo depresivo y que no suelo tener manía, que es este estado como de que uno se siente un poco superpoderoso, esa sensación es real, eh, y con mucha energía y con mucho ánimo de todo, y te empiezas a sentir súper inteligente, qué sé yo, eso es manía. En mi tipo, el tipo 2, lo que yo tengo es hipomanía. Esa es como la característica principal, depresivo y en vez de manía, hipomanía. Y el tipo 1 sería más manía y episodios depresivos que son también bastante agresivos. Bueno, eh, el cómo vivirlo es complicado porque en realidad es muy difícil ya diagnosticar el trastorno y encontrar el tratamiento justo para cada persona también es muy difícil. Además, por ejemplo, eh, pasa que si uno está en hipomanía o manía y te dan medicamentos un poco para nivelarte y dejarte en un estado, bueno, basal, estar como tranquilo, te puedes ir hacia el otro lado también, o sea, puedes irte a un episodio depresivo. Entonces, es súper complicado encontrar la dosis justa. Yo pasé por varios episodios, tuve hipomanía, episodios depresivos tuve 3 súper intensos y también tuve un episodio mixto en espacio de 1 año y algo, que esos son muchos episodios para ese periodo de tiempo. Por lo mismo yo estoy como en un subtipo de TAP tipo 2 que se llama ciclador rápido, como que yo tengo ciclos en periodos cortos de tiempo. Y por lo mismo también es más difícil encontrar la dosis que se ajuste a mí. Yo en verdad tuve mucha suerte, tuve una psiquiatra que fue súper delicada, es mi psiquiatra de cabecera ahora, y en el fondo como que en realidad yo siento que fue mucha buena fortuna porque el tratamiento y el aceptarlo y que las pastillas no te empiecen a molestar y que uno diga ya no quiero más es difícil. Entonces, eh, bueno, aparte, por ejemplo, la sensación de hipomanía es tan agradable, uno se siente tan bacán, que, por ejemplo, a mí cuando me tuvieron que bajar un poco, yo me enojé mucho. Estaba súper enojada con mi psiquiatra, con mis papás, con las pastillas, con todo, porque uno pasa como de estar en un episodio depresivo horrible a sentirte muy bacán en hipomanía y te bajan de ahí y es desesperante. Y el episodio mixto, eso sí que ya es súper estresante porque se tienen síntomas de ambos tipos de episodios, manía, hipomanía y depresivo, durante, o sea, en el mismo tiempo. Que tal vez eso puede ser como lo que haya dado espacio al estigma de ser indeciso y todo eso. Y de hecho, dentro de ese episodio yo tuve algo que se llama fase crepuscular, que eso fue lo que llevó a mi 4ª hospitalización, porque en la fase crepuscular es como que uno no eres tú mismo, ¿ya? Entonces, yo estaba en un carrete de 18 en el departamento de una amiga y era un 7º piso. Yo recuerdo que salí al balcón
y mi siguiente recuerdo es estar como con una pierna ya fuera del balcón y la otra adentro, como tirándome en el fondo. Y yo como que desperté porque alguien me llamó, alguien dijo, ¿dónde está la Jime? Y yo escuché mi nombre y como que volví. Entonces, y ahí vino la cuarta hospitalización porque había que nivelar algo antes de que volviera a pasar algo parecido en el fondo. Entonces, es súper confuso, es problemático y, bueno, está todo el tema también de los estigmas y de que uno tiene los estigmas aprendidos, entonces te empiezas a autodiscriminar en el fondo. Y eso, es complicado. Sí, estaba, estaba pensando varias cosas mientras te escuchaba. Una es, eh, y creo que lo conversamos también en alguna oportunidad, como el uso que hacemos de ciertos conceptos de salud mental, pero de manera como o peyorativa o descalificadora, como estaba pensando un poco toda la explicación que nos daba la Jime sobre su diagnóstico, que lo fácil y liviano que uno dice, oye, estáis bipolar, o no sé, soy bipolar, o no sé, u otros términos, otros conceptos. Entonces estaba como pensando un poco en como todo lo que hay detrás de eso, ¿ya? Y el uso que se hace hoy en día tan livianamente de todos esos conceptos. O sea, no sé si les pasó al resto, pero yo escuchaba a la Jime darnos toda esta explicación del diagnóstico y yo era como chuta, o sea, no tiene nada que ver con lo que quizás uno escucha en la calle o lo que uno pueda pensar hasta bipolar, como que bipolar se ha asociado históricamente con alguien cambiante, como que alguien está feliz y después está triste, como ese es el bipolar, eso es lo que la gente comúnmente tiene en mente. Entonces escucharte, Jime, explicarnos, como que me hace pensar un poco en eso, o sea, Sí. como que súper liviano, pero detrás hay muchas cosas. Quería preguntarte un poquitito, hablaste de hospitalizaciones, quería que, no sé si nos pudieras contar, porque no sé si todos acá a lo mejor tienen más o menos una idea de qué es lo que implica pasar por una hospitalización. Yo creo que eso también es, imagino que no es una película de amor, ¿ya? Yo creo que está más cerca del terror, está más cerca del horror que una película de, no sé, romántica, ¿ya? Entonces, si nos puedes contar un poquitito cómo se vive, cómo es estar ahí, cómo son las noches, cómo el trato también que tienen las personas que trabajan en estos hospitales con las personas que están internas, hospitalizadas. A ver, o sea, primero la experiencia de llegar a que te hospitalicen por primera vez siempre es mucha aprensión y angustia porque en el fondo es un ambiente que no te es familiar de ninguna manera y te están metiendo ahí por una razón ya bastante importante, porque la hospitalización es como el último recurso que tiene el profesional cuando ya en realidad no se puede manejar la situación en casa o en el día a día sin supervisión permanente. Entonces, claro, te están metiendo a una casa o a una clínica o a un hospital donde no vas a ver a tu familia como antes y donde vas a estar rodeado de personas que no conoces de nada y es por un motivo, en el fondo, grave. Así que ya eso de por sí es súper angustiante. Yo en mi primera hospitalización, que fue por este intento de suicidio, eh, el primero, entré y estaba como un poco en otra, como que mi sensación era de no entender qué estaba pasando, de en mi fondo tal vez no querer procesarlo, estar un poco como en negación. Recuerdo que lo primero que hice, me sentaron porque llegué como justo a la hora de la 11 y pedí cigarros, yo no fumaba, después terminé fumándome como 2 cajetillas al día, le pedí cigarros a mis papás como porque fue lo primero que se me ocurrió para quitar estrés, qué sé yo. Yo he estado en 3 clínicas distintas, he tenido 4 hospitalizaciones hasta ahora. La primera en la que estuve era una cosa como bien, un poquito, un ambiente súper hogareño y no sé, la decoración por dentro eran como sillitas de madera, las camas eran como bien como de cabaña, una cosa preciosa, maravillosa, como probablemente una de las mejores clínicas que haya en el país en temas de comodidad. En esa clínica y en la segunda que estuve, te preguntaban como por el menú de lo que querías comer al día siguiente. O sea, te daban opciones, 3 platos, 3 postres, 3 ensaladas y por favor decide. Y la verdad, sinceramente, eso sí ayuda, porque tienes como la opción de darte gustos en ese tipo de clínicas. Pero lo que me pasó en ambas clínicas de ese tipo, de tanta hotelería, fue que
no me estaban tratando en realidad. Eran como clínicas para relajarse, calmarse y después te mandaban afuera. Entonces, mis primeras 3 hospitalizaciones fueron en estas clínicas maravillosas de lujo y no me sirvió mucho en lo que respecta a mi tratamiento ni diagnóstico. De hecho, yo no tuve diagnóstico en ninguna de esas 3 experiencias. Eran como depresión. Siempre depresión, depresión. Y era, a mí me da un poco de rabia ahora, y en el momento también me dio como una sensación de confusión, porque en 3 hospitalizaciones, que en las 3 dijeron que era depresión, y en las 3 se daban cuenta que los antidepresivos no estaban funcionando porque yo seguía empeorando, que no haya alguien dicho, es que tal vez es otra cosa, a mí ahora me da mucha rabia. Bueno, la cuarta hospitalización fue en la clínica que tiene la Chile de, psiquiatría, y bueno, ahí ya la experiencia no fue para nada como la hotelería de las otras anteriores. La clínica de la Chile, la comida, por ejemplo, no era muy rica porque era como, no sé, era como hecha más a la rápida, no había como una pregunta de qué quieres comer. Yo odio comer carne y me daban mucha carne, o sea, eran cosas que puede sonar como a qué mañosa ella, pero cuando uno está como en una situación tan ya estresante, todo aporta un poco más de estrés. Entonces, por ejemplo, no sé, los baños eran chiquitos y estaban como súper fríos siempre y había poca luz y las duchas eran enanas y no había como mucha privacidad. Y en la noche yo dormía con 3 chicas más, una vomitaba todas las noches porque tenía un problema digestivo importante, y yo me despertaba porque la oía vomitar y seguía durmiendo. Entonces, una experiencia totalmente distinta, pero por otro lado, en esa clínica hubo un aporte real a lo que es mi tratamiento de hoy en día. O sea, algunas dosis de las que yo tomo hoy en día después de esa hospitalización, que fue hace 2 años ya, siguen en mi tratamiento tal cual. Entonces, hubo un aporte innegable, pero tuve una experiencia bastante más, eh, bueno, no sé si decir terrible, pero fue una mala experiencia en otro sentido. Y eso, yo creo. Importante escucharte, Jime, porque no es algo con lo cual uno habita constantemente o tiene la oportunidad de poder escucharlos desde primera persona. Yo creo que ahí radica también harto el valor. Es distinto escucharlo que a lo mejor ver un reportaje o, no sé, leerlo en un libro como una modalidad de tratamiento. Es muy distinto. Eh, estaba pensando, Jime, en esto de los diagnósticos, ¿ya? Yo lo he hablado con algunos estudiantes de que es un tema de formación, y ahí quiero jugar un poco con la palabra deformación, ¿ya? Que es, se le inculca mucho al estudiante la importancia del diagnóstico, ¿ya? O sea, cuando ellos pasan por espejo, cuando van avanzando en la carrera, tienen que ser, pero secos en diagnóstico. Tienen que saberse el DSM-5 de arriba abajo, tienen que manejar mucho todos esos conceptos. Eh, y siempre le he dado vuelta un poco a eso, de cómo eso puede descuidar a la persona, cómo podemos olvidarnos de la persona por el diagnóstico, o el diagnóstico puede como cerrar cualquier otra posibilidad de conocer al otro, como que tiene depresión, tiene bipolaridad, como que ya se acabó, como que ya está escrito el libro, como que ya con eso ya conozco a la Jime, ya sé lo que le gusta, ya sé sus sueños, como con el diagnóstico. Entonces, quería saber cómo ha sido para ti el diagnóstico, en qué te aportó, porque si es que lo hizo en algo, como saber o ponerle un nombre a aquello que pasaba, si te ayudó o no te ayudó, en qué, y cómo piensas tú los diagnósticos en salud mental, cómo, cómo los miras, cuál sería como tu opinión respecto a los diagnósticos en general. A ver, yo creo que los diagnósticos en general para mí son un aporte en el sentido de que es una guía para el tratamiento, pero los diagnósticos también cambian mucho. O sea, yo pasé por depresión, por personalidad, bueno, límite, no me acuerdo muy bien cómo se dice bien ahora mismo, pero por esa, bueno, bipolaridad al final, y por varias más en realidad. Como que los profesionales
tienden a querer poner un nombre para poder tener ese como esquema de lo que sigue, y muchas veces se quedan en el primer nombre que escogieron y siguen para adelante con ese tratamiento, no, porque es que ella tiene esto, entonces hay que seguir con esto. Y le dan y el tratamiento no funciona, pero es que ella tiene esto, entonces en algún momento va a funcionar. Y siguen y siguen y siguen, y a mí me tuvieron así por mucho tiempo. Entonces, el diagnóstico sí es una guía, pero yo creo que hay que tener mucho en cuenta que puede cambiar, porque es difícil, esto no es como hacer un examen de sangre y que te digan qué tienes. Entonces, eh, yo creo que es útil, yo creo que es importante tenerlo y ayuda. A mí me ha ayudado a saber qué tengo, porque me ha ayudado a buscar libros, a buscar papers, a entender qué está pasando en mi cabeza, por qué, de dónde viene, por qué los remedios que me estoy tomando son los que me tengo que tomar, etc. Pero más que eso, no creo que tenga que ser como una sentencia o algo inamovible. Entonces, es una guía, no la regla. Y aparte, siento que, por ejemplo, cuando hay un paciente y se le diagnostica, por ejemplo, en mi caso, con TAB, el diagnóstico implica ciertos medicamentos, por ejemplo. Y hay profesionales que indican los medicamentos que hay que tomar porque es TAB y te los tienes que tomar y no tienen en cuenta el contexto del paciente. Entonces, todo se mezcla. Si una persona tiene TAB y tiene que tomarse medicamentos que mensualmente cuestan 260.000 pesos, que era lo que me costaba a mí al principio, y el doctor solamente le pasa la receta y no tiene los 260.000 pesos, no se lo va a tomar. Entonces, eh, es como que hay que integrar toda la dimensión del paciente antes de simplemente guiarse por un diagnóstico según signos que viste o no. Por ejemplo, a mí mi psiquiatra se dio como la labor de preguntarme siempre mis posibilidades, si los medicamentos me acomodaban o no. Yo tiemblo mucho por el litio, tengo un pulso súper malo, pero para mí no me impide, no es un impedimento en mi vida diaria, entonces está bien, por ejemplo. Pero ella me lo preguntó, ella me dijo así como, ¿necesitas que haga algún cambio? ¿Estás cómoda o no? Ella me preguntó si yo me podía pagar los medicamentos y dio opción de, bueno, la Liga de la Epilepsia, que tiene medicamentos más baratos, después me derivó al GES para que tuviera opción de la canasta del GES. Entonces, el diagnóstico sí es importante, pero no es lo más importante y no es una sentencia, no es algo que quede ahí. De verdad que puede cambiar y es más para añadir algo más al contexto del paciente que para definir al paciente. Eso pienso yo. Súper. Qué importante eso, qué importante que, y que de hecho lo pienso a propósito que te estoy escuchando, como que esto cambia, como que a veces igual uno tiende a, a tener una mirada un poco más inamovible de las cosas, como no, esto es así, pero claro, ¿por qué no un diagnóstico también cambiar? O sea, ¿quién nos dijo que no, por ejemplo? ¿Ya? ¿Quién nos dice que esto no puede ser distinto más adelante? O como tú pasaste por distintos diagnósticos y eran la misma, no eran, no eran genes distintas. Entonces, como, o sea, todo eso va generando un poco también de ruido. Eh, Quería meterme al área chica, ¿ya? Y pensando un poco en que hay estudiantes en formación, hay estudiantes que van a ser futuras terapeutas, futuras psicólogas, ¿ya? Eh, Quería preguntarte, no sé si plantearlo como usted no lo haga, bajo ese título, pero es, si puedes compartir con nosotros en tu experiencia, quizás principalmente psicológica, ¿ya? Si quieres incorporar elementos psiquiátricos también, como de todo aquello que no te fue útil, ya sea en la actitud que tuvieron contigo, en las palabras que dijeron. Yo vi ahí una historia donde hacías como tú misma un role-playing como de una terapeuta y tú misma, no sé si eso es ficción real, pero me dio la idea como de lo importante que sería para la chica escuchar aquello que a ti no te sirvió, y acá pongan harta oreja, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que no te fue útil? ¿Qué es lo que, mira, sabes qué? Esa actitud, ese comentario, esa forma de llegar a mí, de abordar, no fue lo más útil, no me hizo sentido, no me ayudó, ¿ya? Y después obviamente vamos a pasar a lo que sí, pero como le vamos a llamar a esta sección, usted no lo haga, ¿ya? Para que el curso tenga ahí
anoten así como ya, esto es lo que no tengo que hacer. Yo creo que lo que a mí me perjudicó más cuando estuve en terapia, tanto con psiquiatras como psicólogos, fue que uno llega a la consulta después de haber estado en otra, uno toma un nuevo camino con un nuevo terapeuta y todo lo de atrás no importa. O sea, no hay un feedback, o sea, uno no va y dice, no, es que yo hice esto con el otro psicólogo porque no sé qué cosa, uno cuenta la historia entera porque en realidad no te están escuchando porque ahora estás con este otro. Entonces vamos a partir de cero porque yo te hago mi terapia. Y eso en el fondo hace que uno pierda mucho trabajo que hizo antes y el terapeuta pierde información súper importante porque vuelve a pasar por las mismas partes que pasó el otro y es una pérdida de tiempo, es desgaste emocional para el paciente y bueno, en el fondo entonces es que no omitan o desprecien un trabajo anterior por el hecho de que no haya resultado. O sea, claro, el paciente está contigo ahora porque no le resultó con la otra persona. Pero para saber qué no funcionó es mejor preguntar a intentar pasar por todo de nuevo y darte cuenta tú de qué no está funcionando. Porque ahorras tiempo y, bueno, te aseguras un poco ir por el camino correcto antes de pasar por todo lo demás. Eso es verdad que a mí me costó mucho tiempo y mucha fuerza interna pasar por tanta terapia y tanto de todo sin que hubiera un trabajo en el fondo complementado con lo anterior. Lo otro es que me pasó que en la terapia psicológica, porque bueno, los psiquiatras pueden hacer terapia y algunos se dan el tiempo de hacerlo, pero muchos simplemente están como dedicados a lo que es farmacéutico, entonces te dan las recetas y no te hacen terapia. Mi psiquiatra de ahora hace terapia conmigo, pero no, la mayoría no lo hace. Bueno, con las sesiones de terapia me pasaba que, claro, tú tienes la primera sesión, te preguntan como lo básico, cuentas más o menos la historia, hay mucho llorar, mucho explicar y qué sé yo, y de ahí en adelante empieza como el esquema que el terapeuta o la terapeuta tiene, y me pasó mucho que veía que algunos esquemas eran los que le hubieran servido al terapeuta. Una cosa bien rara, pero uno empieza a conocer al terapeuta y darse cuenta también de cómo es él o ella. Entonces, no solamente que te estén tratando a ti y que tú te estés abriendo y ellos te vayan conociendo, uno también se empieza a dar cuenta de cómo es el terapeuta, por las cosas que te dice, por cómo reacciona, también te vas dando cuenta y se nota cuando un terapeuta está dándote consejos desde sí mismo. Así como lo que dice él lo tiene con tanta convicción y con tanto así como, no, tú dale con esto, y tan absoluto que viene de él o ella. Y no se da cuenta de eso. Y puede que en algún momento algún consejo así me haya funcionado o me pudo haber funcionado. Pero como uno está en terapia para expresarse uno y que le ayuden, cuando uno ve que el consejo viene de esa persona y que no está pensando en ti, en tu situación, en tu contexto, eso como que le quita un poco el valor al consejo y te desanima y te hace pensar que otra persona más no te está escuchando realmente a ti. Entonces, eso, como sacar de una misma lo que va a decir para otra persona, por favor, no. O sea, yo creo que es mejor preguntar. En realidad, todo lo que no se debería hacer está como, a ver, lo voy a tirar para el otro lado. Lo que uno siempre tiene que hacer es preguntar, porque es mejor tener el momento de incomodidad, de hacer una pregunta que tal vez uno no quiere hacer, pero asegurarse de tener un trato ameno con el paciente y qué cosas no quiere hablar o qué cosas sí, o los por qué, todas esas cosas que después se pueden ir trabajando, pero en el momento es mejor saber, es mejor pasar ese momento incómodo de la pregunta, antes que el paciente diga, no, es que no me sirve, no me acomoda, es que no me entiende, y se vaya, y vaya de terapeuta en terapeuta, y te ahorras mucho con atreverte a preguntar un poco, y además que no tiene nada de malo. O sea, uno se siente, yo por lo menos me siento mucho más cómoda con gente que me pregunta cosas, a con gente que me está mirando así como
como tratando como de preguntar, pero no preguntando, sino como tirando frasecitas y a ver cómo yo reacciono. Eso para mí es mucho más pérdida de tiempo y desgaste que cuando alguien me pregunta directamente algo. Siento que es mucho mejor. Porque aparte uno siente que lo están teniendo en cuenta. Que estiman y tienen en consideración lo que uno piensa. Entonces, preguntar yo creo que es como muy clave para todo. Qué sincrónico, Jime. Estaba mirando entre medio a la Tiare, a la Tania, que justamente estábamos viendo eso ayer, de las preguntas. Estábamos viendo el feedback, estábamos viendo de la importancia de estar súper atentos al otro y que el otro nos va a ir guiando de alguna forma a qué seguir preguntando y todo. Entonces estaba pensando en lo sincrónico. No sé, Tiare, si te pasó eso un poco cuando decía la Jime la importancia de la pregunta, del preguntar, que de hecho lo hablamos con la Tiare ayer, ya del estar súper atento a eso y que a veces es mucho mejor preguntar que arriesgarse, ¿sí? Paula está levantando la mano, ¿sí? Yo quiero hacer una pregunta. Dale, Primero, Paula. agradecerte, Jimena, por este valioso testimonio que nos estás dando, que yo creo que es más que un testimonio, es como un saber. Es un saber que es muy, para mí, significativo escucharte. Así que te agradezco y también agradezco a José que me haya permitido estar acá, porque yo no soy parte del curso. Entonces, José me invitó y hay algo que yo te quisiera preguntar que tiene que ver justamente con lo del saber y que aparecía en el afiche, que nos pudieras comentar un poco esta noción del saber por experiencia, que a mí me causa mucho la atención y que creo que es un concepto muy relevante en términos de salud mental y de las personas que se han formado en esto, trabajamos en esto. Si nos pudieras contar un poco de eso. Sí, obvio. Y de O nada. experto por experiencia, eso. Experta por Sí, experiencia. eso. A ver, es que yo creo que tiene mucho que ver con que uno puede leer de la enfermedad en muchas partes y no es lo mismo a conocer a alguien que la esté viviendo, porque cada persona vive la enfermedad de manera distinta y las enfermedades, en especial en salud mental, como que no se expresan según lo que dice el libro. Como que el libro tiene una lista de, no sé, 2 decenas de síntomas que puede tener una persona y no se repiten ni se ven en todas las personas que tienen la misma enfermedad o trastorno. Entonces, creo que esto de experta por experiencia que se suele poner cuando alguien habla desde su propia vivencia, es un poco para indicar que lleva otro componente, que lleva lo emocional, lo de cómo lo has vivido, de por qué ha sido así, de qué cosas te ha faltado, que no, como todo lo que engloba una experiencia sacada del libro hacia la realidad, que es como una guía más profunda o que un poco abre la mente a pensar cómo sería en el caso de alguien más. O sea, ya ustedes me ven a mí y yo les cuento esto, y ojalá que a partir de eso, en algún momento cuando haya algún paciente, digan, pucha, ya, es que yo estoy viendo esto, pero dentro hay tanto más que mejor averiguar, que mejor preguntar, que mejor, bueno, en el fondo completar un poco el esquema de sus pacientes. Entonces, este como título de experta por experiencia, en el fondo es como, hola, yo tengo TAP, va yo creo que un poco a eso, a tratar de compartir la vivencia y todo lo que implica para que también esos aspectos después sean parte de la entrevista, parte de la pauta y qué sé yo. Profe, disculpe que lo interrumpa. Es que no sé cómo colocar la manito para preguntar. Ah, no, pues si dijimos que era con la manito, es con la manito. Me parece insólito que ¿Yo no. puedo hacer así? Dale, dale, Michelle. Lo que pasa es que al principio cuando ella empezó como a conversar y a contarnos, hola, primero que todo, y de verdad que gracias también, para mí es muy importante como escuchar esto porque es un compartir único, como tú lo dices, una experiencia única que todos la viven de manera distinta, más allá de que tengan quizá la misma patología como ya diagnosticada. Y yo te quería preguntar, ¿qué rol cumplen aquí tus relaciones interpersonales? ¿Cómo lo viviste tú? O sea, para ti, ¿tú sientes que es importante tener quizás la compañía en esto? Y también como tomándome de
qué pasa cuando nos encasillan como la sociedad, porque en verdad alguien que tenga un trastorno es como, uy, tiene un trastorno. Entonces quiero verlo como desde ese punto, esa es mi pregunta, es como, ¿cómo lo viviste tú en ese momento? Quizá hay gente que se alejó, quizá hay gente que estuvo, necesitaste mucho apoyo, porque yo sé que más allá de que sea un trabajo personal, uno igual tiene que estar contenido por alguien, y creo que es algo fundamental. Entonces creo que va hacia allá mi pregunta, y eso. Ya. A ver, en la primera etapa que yo tuve, que fue esto de no tener un diagnóstico fijo y estar más que nada como tranquila con medicamentos súper fuertes, esa época es súper confusa para mí. Los recuerdos que tengo son de personas mirándome y hablando como a espaldas mías y, bueno, señalándome un poco así como, porque yo en realidad, bueno, tenía una apariencia súper desmejorada, desgastada, no hablaba con nadie, no me interesaba hablar con nadie. Y en esa parte, como lo que vino a ser universidad y mundo exterior que no fuera mi casa, no tuve mucha relación. No sé si no diría que lo necesité tampoco, porque la verdad es que me hacía mal conversar con personas viendo cómo reaccionaban ante mí. Así que en eso creo que fue mejor que haya estado un poco más sola en ese sentido. Ahora, en mi casa, bueno, es que es tragedia un poco cuando pasan las cosas como pasaron en mi caso, porque yo tuve este primer intento de suicidio, unos meses después tuve otro, después de unos meses también otro, y a cada rato me decían, no, es que este es el diagnóstico, esta es la terapia, aquí vamos, va a funcionar. Intento de suicidio, ¿no? Y hospitalización, y así. Entonces en mi casa las relaciones eran, eran súper importantes, pero no me hicieron muy bien. O sea, influyeron mucho en mí, en cómo estaba viviendo todo, pero no me hicieron bien porque, por ejemplo, mi mamá no sabe controlar muy bien su angustia. Entonces ella estaba angustiada todo el día y no quería mostrármelo, pero a veces explotaba, entonces quedaba la embarrada. Y mi papá, por ejemplo, es muy de ser práctico, pero después yo lo veía un poco llorando porque leía un poco sobre mis diagnósticos y se iba a pique porque lo encontraba terrible. Mis hermanos no sabían qué hacer, estaban todo el día súper preocupados, pendientes de que yo no fuera a hacer nada. Entonces esa primera etapa, la verdad es que no puedo hablar mucho de beneficios o cosas en contra de relaciones interpersonales, porque estuvo muy marcado por el hecho de estar yo súper sedada, en el fondo, y que fue mucho caos, o sea, fueron muchos eventos en muy poco tiempo. A partir del diagnóstico de TAP cambió todo, porque hizo más sentido por el hecho de que mi abuelo tenía TAP, así que era un poco más familiar el asunto. Eso no lo hizo mejor de todas maneras, porque mi mamá siempre temió que alguno de nosotros lo heredara. Ella cuidó a mi abuelo, que era el papá de mi papá, su suegro, y mi abuelo tendía la manía y era terrible. O sea, de verdad que en algún punto se volvía insoportable, hacía cosas solamente para provocar a la gente, que eso también uno lo siente en hipomanía, es como una cuestión de superioridad, así como de, aquí vengo yo, entonces te ponía un poco egocéntrica. Y bueno, ella tenía esa mala experiencia con mi abuelo y siempre temió que alguno lo heredara y yo salí con trastorno afectivo bipolar, bisexual y con no sé qué más. Entonces tenía todo lo malo heredable posible y aparte esto de que ella era homofóbica se juntó con lo de que no quería que yo tuviera TAP, fue una cuestión realmente muy caótica. Entonces de ahí para adelante mis relaciones interpersonales sí las puedo valorar un poco más objetivamente porque mi tratamiento también era otro y me estaba teniendo como yo misma, o sea, no estaba dopada, no estaba en una burbuja, porque uno se siente así, se siente como encapsulado, como que lo de afuera no te llega, está solamente en tu mundo. Y al no estar así con el nuevo tratamiento, sé que las relaciones interpersonales influyeron mucho y empecé a tener una actitud un poco más indiferente hacia lo que las personas dijeran, personas que no fueran cercanas a mí, por ejemplo en la universidad. Yo empecé a estar mucho más tranquila, más suelta, caminaba por la universidad, aunque estuviera caminando sola y hasta el momento no tuviera ninguna amiga, bien, de verdad que me sentía bien, porque ya sabía qué estaba pasando conmigo y ya sabía que estaba trabajando en ello. Pero igual de todas maneras ha sido complicado porque la gente es súper prejuiciosa. O sea, a mí, yo creo que a mucha gente le llamaría la atención saber que estudiantes del área de la salud
tienen tantos prejuicios y juzgan tanto por enfermedades o por tratamientos a compañeros, pero bueno, así pasa. Y después yo ya empecé a hablar de mi diagnóstico nomás. O sea, en un ramo tuvimos que hacer una presentación sobre nosotros mismos, así como describirnos, y yo dije, no, bueno, yo tengo trastorno afectivo bipolar, y expliqué un poco, como que siento que partí esta cuestión como de pseudoactivismo por intentar que se supiera nomás, y que fuera algo normal. Y a partir de eso también mis relaciones interpersonales se hicieron más amenas, y tuve más amigues, porque ya no era un tema, no era algo tabú, no era algo terrible. Entonces, eso, yo creo. Una buena pregunta, parece que invito a harta reflexión. Sí. Sí, es interesante. Yo estaba pensando como en lo importante estaba mezclando un poco la pregunta que te habían hecho eh, con la idea de cómo, cuáles fueron los elementos que te fueron ayudando en tu proceso también, como llevándolo un poquitito más allá también de lo clínico, que a veces uno tiende, por esta suerte de egocentrismo y omnipotencia, a atribuir como que el terapeuta el que en el fondo el que logra las cosas, y a veces hay circunstancias, hay otras personas, hay amigos, hay otros contextos en la vida de la persona que son tremendamente significativos también. Entonces estaba pensando un poquitito y te quería preguntar como viéndolo como un proceso, subieron circunstancias, situaciones, personas que fueron aportando también, que fueron ayudando mucho, quizás extra clínico, aparte como del, no sé, pues de los tratamientos, amigos, amigas, no sé, el leer, el ver películas, como todo aquello que en el fondo fue un aporte ¿sí? Como para poder eh, quizás subrayar y que el curso también pueda como mirar de que no todo es el espacio clínico, sino que la vida de la persona hay un montón de recursos o un montón de herramientas que están disponibles a veces ahí y uno no las pregunta, no las investiga. Me ha pasado mucho de descubrir talento de las personas, descubrir aficiones musicales, talento, y que son herramientas tremendas, pero como no forman parte de ese espacio reducido de una hora hablando con el otro, eh, pasan a veces como colar. A mí me ayudó harto, o sea, lo que creo que más me ayudó fue investigar qué era el trastorno afectivo bipolar y qué estaba pasando conmigo. Y yo creo que, a ver, es que hay personas que tienen su diagnóstico y, por ejemplo, no están estudiando nada respecto a salud, lo que tienen de conocimiento de biología lo adquirieron en el colegio, entonces si uno les pasa un paper sobre, no sé, trastorno de ansiedad generalizada y que tiene un montón de números y palabras raras, no les va a servir de nada, y de hecho puede quitar incluso un poco las ganas de querer enterarse de qué está pasando. Entonces yo creo que hay que buscar un poco el nivel o la manera de que las personas, según su contexto, se enteren siempre de qué está pasando, que lo entiendan, que se hagan una idea, porque eso ayuda muchísimo a un poco aceptarlo primero, como interiorizarlo, y cuando uno ya lo tiene más parte de sí, todo lo demás es un añadido. Por ejemplo, yo sé que tengo que ir a terapia. Yo sé que en un tiempo más la terapia va a ir teniendo espacios más largos. Yo sé que los medicamentos me los voy a tener que tomar de por vida. Pero antes de yo entender qué era el TAB, pensaba en los medicamentos de por vida y decía como, qué terrible vivir así. Y ahora solamente lo veo como, pucha, esta pastillita, bueno, estas pastillitas que tomo yo, regulan algo acá y eso es todo. Porque yo sé qué está pasando acá. Entonces, eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho encontrarme con personas curiosas, porque, bueno, uno suele pensar que preguntar sobre estas cosas es como malo, así como, no le vayas a preguntar, que no sé qué, que desubicado. Es mucho mejor, por lo menos para mí, no en todo el mundo va a ser el mismo caso, pero que te pregunten y uno poder explicarlo y darse a conocer, a mí me hizo mucho mejor que me tuvieran así como, me tuvieran como con cuidado, en el fondo. Y eso, y es que en realidad
todo un tema de costumbre. O sea, estar en un ambiente donde la gente ya sepa quién eres y te conozca también en esta faceta de tu día a día con esta enfermedad o trastorno, eh, hace que tu trastorno ya no sea un letrerito que tenga acá así como de hola, tengo TAP, o no sea una alarma en tu cabeza al momento de conocer a alguien más porque, oh, chuta, es que tengo TAP, o es que tengo depresión, es que tengo no sé qué. No es un letrero ni una etiqueta, como que ya es simplemente algo más, como una persona que tuviera hipotiroidismo. Nadie ve a una persona con hipotiroidismo y hace juicios, porque no, es una enfermedad más. Entonces, eso, como normalizar la situación de alguna manera. Y en lo de terapia, eso sí que también quería decirles que mi terapeuta, la que tuve ahora último, porque yo he pasado por un montón de psicólogos y de psiquiatras, bueno, ella no es de las que me hizo sentir como, oye, qué ganas de ir a la psicóloga, qué ganas de conversar con ella, es que me cae tan bien. No. O sea, no, todas las demás yo iba así como, no, es que me entiende, es que es genial, es que lo paso tan bien, es que me lloro, pero, o sea, lloro pero me hace bien, como que uno idealiza mucho la terapia cuando el terapeuta te quiere dar el gusto. Es como, habla de lo que tú quieras. Y no es tan así, porque la terapia en el fondo también tiene que guiarte a los lugares que tienes que trabajar. Entonces, esta psicóloga no estaba así encantada y, uff, por favor, quiero venir más. Y de hecho, hasta el momento no lo estoy, pero con ella he trabajado cosas que no trabajé con nadie más y con ella he avanzado, con ella he mejorado. Así que otra cosa que me ayudó mucho es que al hacer la pega, la hagan sin miedo. La hagan como saben que la tienen que hacer nomás. Eso. Ya te me adelantaste, justo te iba a preguntar eso. Buena señal de que estamos bien conectados. Eh, Pensaba lo que tú decías y de que justamente se vuelve etiqueta algo por no hablarlo. Tú también lo dijiste, yo estaba pensando justo en eso, de que una persona con diabetes, con hipertensión, no es tema. No es que, ay, no le voy a decir nada a la Tiare o no le voy a decir nada a la Tania sobre la diabetes, mejor no, y no sé, y cuchicheo, así como cuchicheo, hoy tiene diabetes, ¿cómo será? Como lo que tú decías, como que finalmente se vuelve un tema pesado justamente porque no se habla. Y la importancia de poder ponerlo sobre la mesa, de hacer esto que estamos haciendo ahora, desmitificar algunas cosas. Yo creo que la única forma de desmitificar es hablando. O sea, si no conversamos respecto a algo, va a quedar en el imaginario y van a venir todas las películas y la fantasía. Entonces, como que eso lo voy uniendo, lo voy tejiendo con lo que tú decías de como preguntar, como de atreverse, como... qué interesante lo que dijiste, Jime, respecto a que como aquella terapeuta que a lo mejor no te ilusionaba tanto, no te despertaba tanta motivación a ir, eh, tú sientes que ayudó. Como que eso, para mí, es un descubrimiento importantísimo, como de perderle el miedo a no ser tan simpático, simpática, como que no todo va por ahí, como que también es importante guiar, también es importante que tú sientas que se está haciendo un trabajo, y eso puede implicar un malestar, eso va a implicar pensar cosas que no quieres pensar, va a implicar recordar cosas que a lo mejor no son muy agradables, entonces, qué importante, porque eso es una pepita de oro que nos entregas a todos, como de no olvidar eso, de no olvidar que, claro, podemos ser súper simpáticos y todo, y una monedita de oro, pero hay que guiar, po. Y al guiar vamos a perder un porcentaje de simpatía, ya el otro no nos va a tener como, oye, el terapeuta es la raja, es fantástico, es tan amoroso, es tan simpático, pero sigo con los mismos problemas. Eso sería como la viñeta, como que estoy imaginando dos personas hablando, oye, ¿cómo te ha ido en el psicólogo? La raja. Es fantástico y conversamos de lo que yo quiero y escuchamos música y todo, pero me sigo sintiendo igual. Como, como que esa viñeta me imaginaba. Eh, y te me adelantaste porque, bueno, una de las preguntas o de las últimas preguntas que te quería hacer como para
cerrar esta parte y dejar abierto para que si alguien quiere comentar o preguntarte, es justamente como qué mensaje o qué te gustaría como destacar o subrayar pensando que hay estudiantes en formación de psicología. Como que ya lo estaba adelantando un poquitito antes, ya como atreverse, como no tener miedo, eh, pero ¿qué sientes que les podría servir mucho a ellos? Sobre todo siendo que tú ya has tenido una experiencia como paciente, como terapiada, como cliente, el concepto que uno quiere inventar, como ¿qué se te ocurre como poder decirle a estas chicas que tienen ahí su esperanza y tienen su ojo en estos momentos llenos de lágrimas y están ahí abrazando el peluche de Freud? Como, ¿qué les podría decir a estas chiquillas? Ya. Ya, yo les dije antes que ojalá las cosas no vengan tanto de ustedes mismas, en este caso, porque uno lo nota y qué sé yo. Pero también tienen que tener en cuenta que ustedes también son personas. Entonces, lo que yo creo que es muy importante es un equilibrio. O sea, preguntar es muy importante no solamente para saber del paciente, sino que para que él también se exprese y haya comunicación de manera que ustedes también cachen qué les acomoda a ustedes y qué no, y qué de eso combina con su paciente. Entonces, yo creo que lo más importante para mí, en la gente que me ha ayudado, es que he notado que se involucran, no necesariamente, bueno, tan emocionalmente, pero sí se involucran en el sentido de que quieren hacerte parte activa del tratamiento y además sentirse cómodos ellos, porque de otra manera no funciona. Entonces, comunicación no solamente en escuchar, sino que dar a conocer lo suyo también. Es súper importante al final que ambas partes sientan que está funcionando, porque así es como efectivamente funciona. Si no, es súper complicado y al final se nota y las terapias no acaban bien o el paciente un poco abandona la terapia o ustedes van a empezar a sentir que en realidad no hay avance. Así que eso, como de verdad, ténganse en cuenta ustedes no solamente como profesional, sino como persona y no piensen en el paciente como esta cajita con nombre. Dense a conocer y también conozcan todo lo que puedan. Eso es. Y acá es donde yo les digo, tomen sus libros, quémenlo y quédense solamente con lo que dijo la gente. Si hay algo que les va a servir, y acá la Paula me mira con cara como de la tontera que estoy diciendo. No, 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 pero es que tremendamente importante, no tómenlo, los libros no los quemen, déjenlos cerca de la parrilla, pero sí, pero tomen un poco lo que hizo la Jimmy. Sole, tú querías comentar o preguntar algo, sale que levantaste la mano. Sí, ¿me escuchas? ¿Me Sí, escuchas? vamos, Sole. Lo primero, darle las gracias a Jimena porque me conmueve su relato, me conmueve su testimonio, porque yo soy madre de una niña de 30 y casi 32 años que también tuvo intento de suicidio y yo no estuve para ella, para contenerla. Em, y soy estudiante de psicología también. Entonces es importante porque te veo como paciente, te veo como estudiante, te veo como persona y también un poco como hija, como mi hija, que también vivió de alguna manera una parte de lo que tú has vivido y que has sido tan valiente. Creo que las personas que tienen eh, eh, algún trastorno, alguna enfermedad mental y están así como te veo a ti tan entera, creo que se ve una tremenda valentía. Me gustaría que me dijeras qué sientes, porque yo te veo hoy ahora contenta, sonreír, hablar con mucha firmeza, con mucha seguridad, muy empoderada. Pero también me imagino los momentos tristes que has pasado, que deben ser dolorosos y difíciles. Me gustaría preguntarte qué sientes tú al relatar tu propia historia, al tener este Instagram donde de alguna manera te has hecho
partícipe de tu trastorno, lo has aceptado, lo has abrazado. Creo que es una bonita forma de también hacerse amiga de lo que uno ve un poco como sombrío, como oscuro, pero que es parte tuya. Entonces también eres tú. Me has transmitido mucha humanidad y creo que eso es tremendamente importante. Además que eres una persona bella, lo veo por la cámara, pero también que eso también a uno, porque son los sentidos, o sea, uno también aprecia la estética. También aprecio lo que tú has entregado, porque a veces te escucho, no te veo. No solo te he visto, también te he escuchado sin ver. Pero quiero saber y un poco internarme en tu psiquis para saber de tu emocionalidad. Cuando tú relatas esto, cuando nos hablas a nosotros como estudiantes, cuando tú hablas de ti, qué siente Jimena de Jimena? Ya. Muchas gracias por todo lo que me dijo. A ver, cuando yo partí contando estas cosas, era siempre en situaciones muy incómodas. Entonces, al principio era muy incómodo y muy angustiante, y cada vez que yo contaba lo que fuera de esto lloraba mucho. Más adelante se volvió un poco más cansador que angustiante, y ahora cuando lo cuento, lo tengo un poco, es un relato un poco ya más armado. Pero cuando yo me pongo a hablar, por ejemplo, de mis intentos de suicidio, los cuento tratando de que siempre en mi cabeza esté la parte muy objetiva del asunto, como que estuviera contando algo que vi, no algo que viví. Entonces, por eso me mantengo como tan tranquila o entera. Pero si yo voy a ese momento, como ahora, me cambia toda la cara. Entonces, yo creo que es un poco un trabajo hecho el llegar a esto de que no llore, por ejemplo. Pero sí lo vivo por dentro, siempre está ahí como el sentimiento que tuve en ese momento, el sentimiento que tuve cuando dije fallé, y fallé de nuevo, y fallé de nuevo, y las frustraciones o los alivios, todo eso está ahí como palpitante, pero logro tenerlo un poco apartado para poder hacer llegar la información, porque si estuviera acá llorando mucho, tal vez no tendría el mismo efecto, tal vez diría, no, es que no puedo, me tengo que ir y qué sé yo. Entonces es súper trabajado lo que ven acá. No es que yo me haya esforzado en actuar indiferencia, pero sí he tenido que aprender mucho a manejar mis emociones para poder expresarme y hacer llegar mensajes a cualquier persona y contar la historia y qué sé yo. Pero siempre está ahí adentro la sensación, la experiencia, cómo fue en ese momento, cómo ha sido contar esos momentos, como todos los procesos. Así que para un poco adentrarlos a mi psiquis de este momento, eh, estoy cansada de, así como emocionalmente hablando, estoy emocionada, me siento frágil, me siento vulnerable, pero también estoy muy contenta. Y estoy como muy respirando de las maneras que me funcionan y haciendo los gestos que necesito como para sacar tensión, porque al mover las manos yo me saco un poco todo el nerviosismo que pueda tener. Y en el fondo estoy sintiendo todo, pero estoy mostrando las cosas de una manera que me permite expresarme para no dejar colgado el asunto. Y eso. Gracias, Jimena. Gracias, Sole, por tu pregunta. Gracias, Jime, por, por mostrarte tal cual eres, por mostrar también esa vulnerabilidad o esa fragilidad que tú dices. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Ya estamos cerrando, estamos terminando. ¿Ya? Dos participantes levantaron la mano. Déjenme ver que esta tecnología para mí es nueva. ¿Ya? Yo soy de la época del Fotolog y del Messenger. Se me cayó el certificado de nacimiento completo. Paula Mesa, ¿le estaba levantando la mano? ¿Sí? ¿No? Muy breve, ¿no? Que solamente agradecerte a ti, Jimena, y a José. Yo que trabajo en salud, que trabajo en el sistema público, mientras te escuchaba,
iba todo el rato pensando qué importante testimonio, qué importante relato y qué necesario sería esta instancia que hizo José en su contexto académico. Yo lo traté de llevar a mi realidad con mis colegas que son médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras. Qué importante sería que en la formación de los funcionarios de salud hubiesen instancias como esta, porque tu testimonio no solo alude a, y ahí desde donde te agradezco, como agradezco que tú abras tu mundo experiencial con un grupo de personas acá en este contexto, pero este testimonio trasciende a tu historia, y trasciende en el sentido de que habla de, creo yo, muy humildemente, cómo los funcionarios de salud y de salud mental tenemos que ser capaces de ver al otro con toda su humanidad, con su historia y más allá de un diagnóstico. Y yo creo que eso se pierde en la salud pública, en la privada, se pierde. Dejamos de ver al otro como un ser humano y empezamos a ver este rótulo. Entonces tu testimonio y esta instancia que José ha hecho y que me invitó muy amablemente, a mí me moviliza desde el lugar en el que yo estoy, desde invitarte, de ahí te voy a escribir, no, pero no, además de invitarte como de valorar cómo los expertos por experiencia tienen que hablar en el tema de salud mental. Su voz tiene que estar porque ustedes son los protagonistas. No la política pública está muy diseñada desde unos grandes pensadores que están ahí diciendo investigaciones y todo, pero la voz del usuario, de la persona, tiene que estar. Y desde ahí yo valoro mucho esta instancia y te agradezco profundamente y estoy muy feliz de haber podido estar acá. Se los agradezco a ambos. Gracias. En este momento el corazonómetro de la Jime de estar así subiendo así. ¿Alguien más levanta la mano? Déjenme revisar acá. Tatiana. Tati. Sí. Hola, ¿cómo están? Ahí te vemos, Tatiana. Bueno, yo quiero agradecer. ¿Se escucha cortado? No, ¿Se dale. escucha cortado, no? No se escucha bien. Ah, ya. Y agradecer a Jimena también, pues, muy enriquecedor su testimonio, de verdad. Yo no sé en qué curso están las demás alumnas que tiene usted, pero yo estoy recién en cuarto semestre y de verdad que me enriquece mucho lo que he aprendido en estos días en algunos ramos. Me hizo mucho sentido el testimonio de ella con algunas materias que estamos viendo y feliz. De verdad agradezco también el aporte de todas las otras compañeras, que para mí de verdad fue algo muy valioso. Y a usted, profesor, de verdad, muchas gracias por siempre brindar este apoyo también para todos sus alumnos, que yo tuve la suerte de tenerlo un semestre y han pasado 2 años y que siga siempre pensando en sus alumnos, también habla muy bien de usted, profesor. Así que eso, y lo que le quería solicitar, creo que está grabada esta sesión, Me olvidé. No, sí está grabado. para ver si me puede compartir el link para yo difundirlos con mis compañeros, que también yo creo que les puede brindar un aprendizaje. Sí, después con la Jime les vamos a mandar un link. Pueden pagar por PayPal, pueden pagar con... Ahí hay opciones, vamos a sacar DVD, vamos a ir... No, Bueno, ahí es muy valioso, así que lo haría. Chao, gracias. Un abrazo grande. ¿Quién más quiere comentar, quiere preguntar algo para el cierre? Karen, veo que estás levantando tu mano. Sí. Sí, no tengo la tecnología tampoco de la manita en el computador. Buenas tardes a todas, compañeras. Jimena, quiero agradecer y sumarme también a los agradecimientos de todos quienes han manifestado la sensible y respetuosa, ¿cierto? Presencia que has tenido con nosotros, y obviamente agradecer al profe. Yo soy alumna de cuarto año, ya estoy a punto de egresar, y la verdad es que desde este semestre que estoy ya a punto de enfrentarme a la atención de pacientes, la verdad es que tu testimonio llega muy precisamente y oportuno, porque claro, uno ve, y mis compañeras pueden también decir lo mismo, casos en papeles,
casos que nos hacen analizar que no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo, y la verdad es que quizás tú no dimensionas, pero está haciendo un aporte tremendo hoy para todas nosotras. Así que agradezco de corazón la valentía de contar tu vida. Y con respecto a eso, yo quiero hacerte una pregunta, no quiero que vaya a sonar o invalidar mi agradecimiento, pero te he escuchado atentamente todo el rato, y como esta ansiedad que me genera a mí de pronto salir, ¿cierto?, a atender pacientes, es que tú mencionaste los avances que has tenido y que has transitado en todo tu proceso. Y me gustaría preguntarte ¿cuál o cuáles han sido los avances en concreto que tú has podido vivenciar con respecto a tus terapias? Gracias, voy a aprovechar de decirles a todas, muchas gracias por todo lo que me han dicho, eso. Ya, y voy a responder. Mira, yo tengo un tema que es lo que he trabajado más, que es la percepción de mí misma y trabajar mis emociones en cuanto a cómo las expreso, si las expreso o no, con quién, un poco también mi individualidad. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia donde me criaron a mí como la hija, mujer mayor, que se hacía cargo de la casa cuando mi mamá no estaba, y que mandaba a los hermanos a estudiar, a acostarse, qué sé yo. Entonces, toda mi niñez tal vez, y un poco más adelante, yo fui un personaje. Nunca desarrollé mucho una personalidad más allá, y eso se perpetuó mucho hasta que salí del colegio, que fue cuando salí como de mi circulito, estuve en la universidad y vi un montón de otras cosas y me quedó así una mezcolanza enorme. Entonces a partir de eso yo empecé a descubrir cosas de mí que antes no sabía o jamás había sospechado incluso, y fue súper intenso porque eran cosas que iban muy en contra de lo que en mi casa se veía como bueno, por ejemplo. O sea, mi bisexualidad yo la vine a expresar o a conocer cuando tuve 19, 20 años. Y a partir de eso tuve que aprender a expresarme y a saber controlar lo que sentía de acuerdo a lo que otros me hacían sentir o me decían. En mi casa me discriminaron mucho y todavía hay discriminación, entonces yo tuve que aprender a decir lo que pensaba, no quedarme con todo lo que me decían como una verdad absoluta, procesar las cosas que me decían y por qué me las estaban diciendo de esa forma y quién me lo estaba diciendo. Eso me ayudó mucho. También un poco cómo recibía el mensaje y cómo lo desarrollaba dentro de mí misma. Entonces, esa regulación, ese ser capaz de decir, mira, es que me lo está diciendo mi mamá, porque mi mamá la criaron de esta forma, porque ella piensa esto, porque ha tenido estas experiencias, así que con lo que me tengo que quedar es con esto en vez de con todo el mensaje. Todo ese proceso de lograr hacer eso, ese es el mayor avance que yo veo en general, porque me ha permitido desarrollarlo en todo ámbito y con todas las personas que tengo alrededor mío. Y he logrado desarrollarlo más un poco porque ahora, por ejemplo, soy muy buena al conocer gente para saber un poco de dónde vienen las cosas que me dicen y poder ayudar como en el sentido de hacer como un acompañamiento como en este tipo de situaciones a compañeras, amigues que no saben qué les está pasando en algún sentido de salud mental. Entonces, aprender un poco a descifrar por qué vienen las cosas, quién las dice y para qué, me ha ayudado también a conocer personas. Y todo ese trabajo en conjunto me ha hecho conocerme. O sea, ahora yo las cosas que pienso, sé de dónde vienen y puedo o no trabajarlo. Uno no siempre trabaja las cosas que tiene que trabajar, pero en el fondo sé manejarme y sé conocerme y sé enfrentarme a lo que tengo alrededor por eso mismo. Es como complicado de explicar, pero ese es el mayor avance que siento yo, como el poder saber qué pasa y por qué, y a partir de eso poder trabajarlo. Eso. Gracias, Jimena. Yeah.
Karen, ¿tú has levantado la mano? Un accidente, quería... Sí, yo lo que iba a hablar es que, más que preguntar algo, dar las gracias a tanto al profe y sobre todo a Jimena, que todo el rato que hablaste, Jimena, yo como que pensé todo el rato. Entonces dije, quizá ya me meto en otro tema, pero vemos como muchas deficiencias que tenemos tanto a nivel, no sé, en tanto leyes de salud mental, vemos las deficiencias que tenemos como profesionales, que todavía nos falta mucho y que todavía está como el modelo biomédico, más que integrar a la persona como que algunos lo alejan, como que falta. Y por más que, porque lo dicen mucho los profes, que a veces que tenemos que fijarnos mucho en la hoja, nos damos cuenta que con tu relato que no es simplemente el diagnóstico, porque si bien es cierto, el diagnóstico nos sirve como para guiarnos a nosotros, caemos en el error de eso convertirlo en etiqueta y más que tratarlo como estoy tratando a Jimena, que muchos quizás se trataron como viene la TAP, por ejemplo. No estoy con Jimena, estoy con la TAP. Entonces, esta experiencia nos sirve mucho y también como me puse a reflexionar un poco también con lo que estamos viendo con el profe, este tema de los sistemas, como que dije, si esto lo metemos en engranaje, alguna mala experiencia que tú tuviste sería como que te metieron en un sistema y dentro de este sistema hay un engranaje y ese engranaje lo sacaron en vez de seguir haciéndolo partícipe. Entonces como que me puse a reflexionar de muchas cosas y al mismo tiempo darme cuenta que nos falta mucho a todos. Y a pesar de que yo aún no soy profesional, espero el día de mañana poder ser un aporte y más que una piedra en el zapato, que muchos caemos en eso. Y eso, muchas gracias. Ya con eso ya es importante. Tu deseo de ser un aporte y no una piedra en el zapato, ya eso ya te va encaminando hacia buen puerto. ¿Ya? No significa que te voy a poner un 7, pero te va encaminando hacia un buen puerto. ¿Ya? No es suficiente. No sé si quedó pegado, pero me sale que Tatiana, ¿seguías levantando la mano? ¿La volviste a levantar o porque me sale todavía la mano? A lo mejor quedó pegado. No, quedó pegado, profesor, en mi internet, yo creo. Ya. Bueno, estamos casi terminando. Nos quedan los últimos minutitos. No sé si alguien quiere hacer un comentario final, alguna idea final ya para cerrar este conversatorio, esta clase distinta, ¿ya? Que le llamamos, no, tú no, Jimé, una clase, no, broma, es broma, es broma. Aparte de la Jime quiere decir algo y le vamos a dar su tiempo, va a tener sus 8 segundos, que nadie se los va a quitar, mentira. No sé, ¿algún comentario final antes de escuchar a nuestra invitada? ¿Alguna queja también, un insulto? Ustedes saben que yo recibo todo, si no les gustó que fuera por Zoom. Ah, preguntan por tu Instagram, Jime, el de la pajaritamente. Sí, sí. Es raro, pero bueno. Es pajarita mente. Pajaritamente para que la sigan, y ahora va a pasar de 200.000 contactos a 220.000 probablemente, ¿ya? Síganla, está siempre subiendo material, está compartiendo hartas cosas bien interesantes. Yo llegué a ella un poco también por el Instagram y porque participó en otra entrevista con un colega, así que síganla. Jime, porque parece que no hay otro comentario, algo que quieras decir al cierre, tienes tus 8 segundos a partir de ahora ya. Decirles que ojalá me hayan entendido porque a veces me enredo. Y no darles muchas gracias que hayan escuchado y que se nota que de verdad estaban como escuchando todo lo que decía, que encuentro que son todas personitas muy lindas, como que todas las intervenciones venían con mucha atención y cariño y qué sé yo, entonces yo creo que van por buen camino, cabras. Y eso, muchas gracias por escuchar, que al final yo de verdad valoro mucho que haya interés, porque con el interés ya estoy más que
pagada y siento que funciona hacer como este aporte con que personas que van a estar, de hecho, encargadas de personas como yo, tengan este espíritu y vocación. Es maravilloso, de verdad, así que muchas gracias. Bueno, agradecerte a ti, Jime, ya lo dije al comienzo, pero lo vuelvo a repetir. Apenas tomé contacto con la Jime, obviamente después de denunciarme a la PDI, o sea, al tiro, inmediatamente, estuvo de acuerdo en participar, no tuvo ninguna dificultad, se motivó al tiro, se prendió, así que también agradecerte, Jime. Estoy seguro que no va a ser la última vez que te voy a invitar. Esperemos que las próximas veces nos podamos conocer ya en vivo. Ya me encantaría llevarte presencialmente a la U y que podáis estar ahí en un conversatorio. Sería bastante interesante, así que los que participaron van a tener un 20% de descuento por haber participado. Así que no te quepa duda de que vas a seguir participando. La Jime ya la están llamando de otros lados, así que probablemente la van a ir viendo ahí deambular en algunos programas. Esperemos que no sea en Mea Culpa o algo así. Así que nada, esperemos. Agradecerte harto, Jime. Ya te mando un abrazo gigante. Gracias por estar, gracias por abrirte y por querer aportar a esta camada de futuras terapeutas que estoy seguro que después de escucharte van a ser mejores terapeutas, ¿ya? Probablemente todas van a ser sistémicas, van a ser muy buenas, es que es la asignatura que yo llevo, todas van a ser terapeutas sistémicas, no, mentira. Así que, bueno, agradecerles también a ustedes por haber participado, espero que les haya gustado esta instancia, voy a seguir generando instancias como esta es el segundo conversatorio de otras voces, el primero fue con Karina, ¿ya? Quiñelén, que nos habló sobre la cosmovisión mapuche, ¿ya? La interculturalidad. Hoy día estuvimos con Jimena y así voy a tratar de traer gente que pueda aportar desde otra mirada a su formación, ¿ya? Sáquenle el jugo a su profe, yo no tengo ningún profe tan jugado como este, así que aprovechen. No tanto. No tanto, pero sí. Así que vamos a seguir desarrollando, ¿ya? Esta gente viva, ¿ya? Que puede sonar súper chistoso lo que digo, pero estamos aprendiendo de alguien que está vivo, no alguien que está muerto. Yo me formé y yo leí gente que estaba muerta. Freud fue bacán, pero se murió. Si hubiera sido tan bacán, no se hubiera muerto. O sea, terapeutas que ya no están. Entonces, no, es broma. ¿Ya? El valor de escuchar a alguien que está viva, porque supongo que Jimena estás viva, ¿cierto? Esto no es una grabación. Ya. Así que eso, chicas. Ya terminamos justo a la hora, perfecto, era hasta las 6:30. Así que eso lo vamos a retomar, ¿ya? Chicas, lo vamos a retomar la próxima clase. Vamos ahí a contestar, vamos a reflexionar, vamos a apelar a Jimena, la voy a ocupar como ejemplo de esto es lo que no hay que hacer, este es el paciente que uno no quiere tener, así que no se preocupe. No, lo vamos a revisar. Así que muchas gracias a todas por participar. Gracias, Jime, de verdad, un abrazo gigante, enorme, y sigamos en contacto, ¿ya? No nos perdamos, ¿ya? Así que eso, cuídense todas. Gracias, chicas. Gracias. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao, cuídense. Adiós.